Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición estelar de Extra Noticias. Muchísimas gracias por su compañía. También agradecemos a quienes a partir de este momento nos escuchan por los 92.3 FM de Extra Radio y también a quienes nos siguen por nuestras redes sociales, TikTok y Facebook. Vamos de inmediato al detalle de las noticias, lo más importante que resumimos en nuestros titulares. En nuestro país, cada 2 días muere ahogada una persona. Último accidente acuático acabó con la vida de 2 niños y su abuelito. 20 personas fallecieron de manera violenta el fin de semana. La mitad de esas muertes ocurrió por accidentes de tránsito. OIJ publica video donde aparece el sospechoso de asesinar al subjefe del OIJ de Pocosí, Heiner Zamora. Se pide ayuda para identificarlo. De nuevo, la fuerza pública decomisa armas de grueso calibre como fusiles AR-15 y CZ Scorpion, que son armas de guerra y tienen un gran alcance. Consultas por hipertensión arterial aumentaron 47% en tan solo 6 años. La presión alta fue la tercera causa de atención de pacientes en 2024. Vamos al detalle de las noticias, y es que en lo que va del 2025 nuestro país registra al menos 63 muertes por accidentes acuáticos, lo que se traduce en un promedio prácticamente de una víctima cada 2 días. El hecho más reciente, lo que ocurrió el sábado pasado en Caldera, en Punta Arenas, cuando un incidente cobró la vida de 3 personas, 2 niños de 8 y 11 años y su abuelo de 64. Alberto Cuadra nos amplía desde la Cruz Roja en Tibás. Alberto. Bueno, sí, son noticias muy lamentables. Tenemos en cuenta de que al ritmo de que vamos en estos momentos podríamos sobrepasar el año pasado, que fue la mayor cantidad de muertes por accidentes acuáticos. En nuestro país, en esta época se está viviendo pues una temporada lluviosa bastante fuerte, con lluvias muy focalizadas, y eso también vuelve peligroso, no solamente los ríos con las cabezas de agua, sino también las salidas al mar. Muchas de estas desembocaduras llevan palos, llevan también mucha suciedad y escombros, y es muy peligroso bañarse en estos sectores. Bueno, también aunado a eso, en las últimas horas se han presentado algunos fenómenos, sobre todo de marejadas en algunas partes del Pacífico, y eso también ha aumentado el peligro, y producto de eso también se da que algunas personas se confían, llegan a la costa, llegan a la playa, simplemente ingresan o están cerca del mar sin saber nadar, o también están acompañados de menores, y es ahí donde tal vez ingresan un poco, pero están desconociendo de que en cualquier momento una ola podría llegar a arrastrarlos, y es ahí donde pues se dan este tipo lamentablemente de accidentes acuáticos. El más reciente y uno de los más lamentables, sin duda alguna, de los últimos meses y años, podemos decir que fue el que se generó este sábado, cuando 2 niños pues fallecen lamentablemente, y también su abuelo. Esto ocurrió en el sector de Caldera, cuando esta persona junto con su familia iba caminando en un sector conocido como las casas abandonadas, y los niños que estaban cerca del agua pues fueron arrastrados por una ola. El señor trató de ayudar a todos, logró sacar a 2 de sus nietas, pues también niñas menores de edad, pero pues él perdió la vida junto con los otros 2 niños. Veamos la siguiente información. Un resumen de la cantidad de fallecidos y también algunas recomendaciones, sobre todo, que tenemos que tener en esta época para pues no ser protagonistas lamentablemente de este tipo de datos. Veamos. En lo que va del 2025, Costa Rica ha registrado al menos 63 muertes por accidentes acuáticos en 22 cantones, según datos recientes de la Cruz Roja costarricense. De estas víctimas, 7 eran menores de edad. Este trágico saldo incluye el reciente accidente en Playa Caldera, Punta Arenas, donde el pasado sábado 17 de mayo fallecieron 2 niños de 8 y 11 años junto a su abuelo de 64 años al ser arrastrados por una corriente mientras disfrutaban del mar. El abuelo logró rescatar a 2 nietas menores antes de perder la vida junto a los 2 niños. En este incidente se dieron el fallecimiento de un menor de 8 años de edad, otro menor de 11 años de edad y el adulto de 64 años de edad.
quedando la mujer de 35 años en una crisis de nerviosismo en el lugar y una menor de 5 y otra de 6 años que no requirieron traslado al centro médico. La Cruz Roja Costarricense envió para atender este incidente 2 unidades de soporte básico de vida. Los cuerpos de rescate atendieron la emergencia con 6 rescatistas y 2 ambulancias. Además de las víctimas fatales, una mujer de 35 años, familiar de los menores, sufrió una crisis nerviosa y fue estabilizada en el lugar sin necesidad de traslado a un centro médico. Durante este fin de semana y dentro de las atenciones que brinda la Cruz Roja Costarricense a lo largo y ancho del territorio nacional, se realizaron un total de 113 traslados en condición crítica de personas que lo meritaron bajo diferentes circunstancias. Adicionalmente, se abordaron a 20 personas sin signos vitales en el área de atención. Se le hace un llamado a la población para que utilice adecuadamente el sistema 911 para canalizar las emergencias. Las autoridades reiteran el llamado a extremar precauciones en playas, ríos y piscinas, especialmente en zonas sin presencia de guardavidas o con corrientes peligrosas. Se recomienda evitar ingresar al agua durante condiciones adversas y siempre seguir las indicaciones de los cuerpos de rescate. Bueno, vamos también a hablar un poco sobre las condiciones de las mareas. Cada lunes, usualmente también, el MIOCIMAR de la Universidad de Costa Rica y también los oceanógrafos dan una advertencia si es que hay algún tipo de problemática o fenómeno, algún tipo de anomalía en el sector costero para que las personas pues estén pendientes. Esta semana, según el reporte, las costas del Pacífico de Costa Rica experimentarán un aumento significativo en la altura del oleaje debido a una marejada de fondo que se espera a partir de este jueves 22 de mayo con mayor fuerza. Pero eso no significa que sea a partir exactamente de este jueves, sino que pues los días anteriores, ya a partir del martes, vamos a tener pues algún tipo de diferencia en lo que es el oleaje. Según el pronóstico del oleaje para esta semana, según el módulo de información oceanográfica del mar, CIMAR, de la Universidad de Costa Rica, se prevé que el oleaje promedio esté con alturas mayores al metro, 1,5 metros y hasta 2 metros, que prevalecerá hasta el próximo sábado, cuando comenzará a ingresar una marejada de fondo. Escuchemos a Omar Lizano, que habla sobre las condiciones marinas de los próximos días. En el Pacífico Norte tenemos máximos de 1.6 hoy lunes, que va a bajar hasta 1.2 el miércoles, pero el jueves empieza a llegar, incluso es posible que también el miércoles, pero empieza a llegar una marejada de fondo, oleaje que tiene 19 segundos de periodo entre cresta y cresta, que son oleajes que rompen muy fuerte, son oleajes que generan corrientes de resaca y que son las corrientes de resaca las peligrosas para la gente que está en las playas. Bueno, esta es la información que les tenemos con la cantidad lamentable de accidentes acuáticos que sigue aumentando. Inclusive todavía hay pues búsquedas que están activas, sobre todo en algunos ríos de nuestro país. Mucha precaución debido a las cabezas de agua y también a las condiciones lluviosas que se van a estar manteniendo durante esta noche. Desde el Dinajer, entidad de la Cruz Roja, se sube un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Gracias, Alberto. Seguimos con otros temas, desde cuerpos enterrados flotando en el agua en avanzado estado de descomposición o a la orilla de las rutas más transitadas del país. Son las formas que usan los criminales para deshacerse de las evidencias de los asesinatos que cometen. Pese a esto, los análisis forenses permiten determinar las causas de la muerte de las víctimas, así como dar pistas de los homicidas. A través de procesos de investigación, los médicos forenses pueden determinar la causa de muerte de una persona, así como el responsable de cometerla en casos de homicidios. La dinámica de asesinato suele ocurrir que las personas asesinas trasladan los cuerpos a otras ubicaciones con la finalidad de deshacerse de la mayor cantidad de evidencia posible que les relacione a estos, también para lograr que la investigación inicie lo más tarde posible, ya que pues por supuesto mientras se descubre el cadáver puede pasar tiempo importantísimo. La noche de este domingo, a la orilla de la ruta 27, camino a Turrúcares de Alajuela, localizaron el cuerpo de un joven entre 20 y 25 años, quien aún está sin identificar, con 6 heridas de arma blanca en el abdomen y 3 de arma de fuego en el cuello y tórax.
Si una persona fallece de forma, digamos, por decirlo así, espontánea y se queda tirado en algún lugar, pues va a haber fenómenos cadavéricos que se van a desarrollar de una forma, digamos, diferente a si llegaron a tirar a esa persona después de haberla matado horas antes o días antes. Entonces eso le ayuda, pues, desde el punto de vista médico a ver si fue ahí donde sucedió o si alguien manipuló esa escena. El pasado miércoles en Los Lirios de Limón encontraron un cuerpo en un río dentro de una bolsa plástica. Siempre hay que recordar que por más quemado que esté, por más putrefacto o por más incluso descuartizado, casi siempre es fácil o sencillo encontrar la causa de muerte, porque normalmente primero ejecutan a la persona con arma blanca, con arma de fuego, y eso deja dentro del cadáver pues signos muy importantes, ¿verdad? Orificios de entrada, de salida, trayectos, balas incluso, ¿verdad? El 25 de abril, en un río de Pavas, la Cruz Roja extrajo un cuerpo en avanzado estado de descomposición. Y el OIJ de Pocosí necesita su ayuda para identificar a este hombre que ya está en este círculo y que vamos a ver marcado también en otras partes del video, que según la investigación fue quien asesinó al subjefe del OIJ de Pocosí, Heiner Zamora. Tal y como se aprecia, el requerido viajaba en una bicimoto el 31 de enero pasado, 10 minutos antes de las 10 de la noche. Se aprecia también cómo el sujeto vestía una sudadera con gorro, entra corriendo al local donde estaba el agente y acciona un arma de fuego. Como se ve, luego se ve caminando en vía pública sin la sudadera, con una camiseta alusiva a la selección de fútbol. Si usted tiene algún informe o algún dato que pueda ayudar a las autoridades a dar con esta persona, recuerde escribir o llamar al 800-8000-645 o también al 8000-800-645, que es la línea confidencial del OIJ para dar información que sea requerida. De acuerdo a la investigación exhaustiva que se ha realizado, se ha logrado recopilar una serie de videos que nos indican con mucha precisión que el homicida, sicario, sale del sector de Toro Amarillo en una bicimoto, se desplaza hasta el bar-restaurante donde ocurrieron los hechos, donde procede a darle muerte al compañero. De allí se moviliza a otro sector de Guapiles, un sector conocido como Los Lagos, es un sector boscoso, donde ingresa a este territorio y procede a dejar abandonada la bicimoto, así como algunas prendas de vestir. De inmediato sale de este lugar, muy cerca del estadio Eval Rodríguez, donde también logramos recopilar una serie de videos importantes que nos pueden ayudar a la identificación del mismo. La Corte Plena no incluyó este lunes en su agenda el informe de un magistrado de la Sala Tercera para solicitar el levantamiento de la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles. Según trascendió, el informe llegó a la Secretaría de la Corte Plena luego de que se cerrara la agenda para hoy, que estaba conformada por al menos 32 artículos a estudiar por los magistrados. Los magistrados deberán aprobar el informe y trasladar la solicitud a la Secretaría de la Asamblea Legislativa para que los diputados discutan si se debe o no levantar la inmunidad del mandatario. Recordemos por el caso del contrato con una agencia de comunicación con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica. Un hombre con un cuchillo en mano ingresó a un supermercado en Barrio Nuevo de Tejar del Guarco, en Cartago, para asaltar a la dependiente. La víctima, que estaba sentada en una silla cuando el sujeto se acercó y la despojó del dinero en efectivo. La mujer intentó quitarle el cuchillo y, al no poder hacerlo, una vez que el sospechoso se dirigió a otro sector del local, intentó huir para resguardar su vida. Pese a ello, el hombre la siguió. Afortunadamente, la ofendida no resultó herida. La policía detuvo al sujeto este lunes. Es de nacionalidad venezolana y no tiene antecedentes, por lo menos en nuestro país. La fuerza pública decomisó una gran cantidad de armas, entre ellas algunas de grueso calibre como las AR-15 y una CZ Escorpión. Ambas son armas de guerra y tienen un alcance incluso de kilómetros, así como gran velocidad. Maricruz Brenes nos amplía. Maricruz.
Gracias, muy buenas noches. Y es que además de este gran alcance, por supuesto que también viene a ser la peligrosidad de que un impacto llegue hasta una persona que lamentablemente no solamente podría acabar con la vida de esta persona, sino también desfigurar alguna parte que impacte una de estas balas. Vamos a ver toda esta información en la siguiente nota. Armas pesadas como AR-15, AK-47 y CZ Scorpion es lo que últimamente decomisaron las autoridades durante algunas intervenciones. Estas armas son de una alta peligrosidad, precisamente pues son armas de combate todas. Las únicas que son de uso, digamos así, normal, son las armas cortas, pero las AR-15 y el subfusil Scorpion son armas de una alta cadencia de fuego. La delincuencia utiliza este tipo de armamento por su precisión y alto poder de fuego, según reveló el armero. Lo que causa, digamos, daños muy grandes en las personas que las alcanzan y también causarían un efecto de terror por el sonido y por los daños que producen. El viernes en Jardines de Cascajal, en San Sebastián, detuvieron a un hombre como principal sospechoso de presuntamente agredir a una mujer. Le decomisaron armas de fuego, cargadores, uno de ellos un cargador Goviada, conocido popularmente como caracol para armas Glock y municiones. Por otra parte, en Lagunillas de Orotina, decomisaron 2 AR-15, una CZ Scorpion y granadas de fragmentación. Los cuales están vinculados a una estructura criminal que opera en esa zona. Y esto, aparte de algunas dosis de droga encontradas en el lugar. Estas armas causan daños grandes a quien reciba el impacto. Y es que, por supuesto, el impacto, les hablábamos al principio de esta información, es bastante importante en el cuerpo de una persona. Pero vamos a ver algunas características que tienen estas armas, la AR-15 y la CZ Scorpion. Por ejemplo, en este caso, podemos observar lo que es la AR-15, sus características. Y es que el origen, en primera instancia, es de Estados Unidos. Después, el calibre es .556. Una velocidad aproximada de 1000 metros por segundo y los cargadores pueden aguantar de 20 a 30 municiones. Los disparos por minuto van a 750 y el peso pues es bastante pesada. El peso sin el cargador puede llegar a los 2.97 kilos, mientras que cuando ya tiene el cargador incluido con las municiones puede pesar hasta 2,5 kilos. Pero ¿qué significan estas características? ¿Cuál es la letalidad en sí? Un experto no lo cuenta en estos momentos. Un soldado puede combatir perfectamente con personas que están a 800 metros y causarle un daño letal, ¿verdad? Y la velocidad es muy importante porque eso implica que esa velocidad puede pasar chalecos, blindajes, ¿verdad? Pues digamos un carro normal lo hace pasar una munición de esas por la velocidad y el poder de penetración que tiene. Hay algo muy importante a destacar también y es el arma CZ Scorpion, que es un arma pues bastante nueva en cuanto a lo que vienen a ser los decomisos. Esta por supuesto que también tiene su particularidad en cuanto a las características y por supuesto que también a su peso y en cuanto a la velocidad. Al menos esta es de origen checoslovaca, tiene un calibre de 32 o 9 milímetros, alguno de estos dos pueden ser los calibres que tengan estas armas, una velocidad, es decir, puede recorrer una vez que se dispare una velocidad de 320 metros por segundo. Los cargadores tienen únicamente una ocupación o un espacio para 20 municiones. Los disparos por minuto son de 800 a 900, que sabemos pues que esto es bastante poco probable, podríamos decirlo de esta forma, sin embargo pues puede darse una situación de esa. El peso en kilogramos al menos es 1 kilo 300 sin, como les comentaba, el cargador, al igual que en el ejemplo anterior, y el peso ya con lo que viene a ser el cargador, ya lo que vienen a ser las municiones, aproximadamente 1 kilo
500 gramos es lo que se viene a dar. Vamos y de igual forma a escuchar qué es lo que dice Juan Carlos Ulloa Armero, una persona que se dedica a este tipo de armas, una persona que se dedica bastante, o lo más bien tiene conocimiento de este tipo de armamento. Eso quiere decir, por ejemplo, que usted dispara un proyectil de esos, ¿verdad? Y en un cuarto de segundo está alcanzando una persona a 50 metros, ¿verdad? Y la cadencia de fuego, como es una cadencia de fuego muy alta y el cargador que utiliza es de más o menos 20 municiones, eso quiere decir que una persona es muy difícil que al jalar el gatillo no dispare entre 5 y 10 proyectiles de manera muy rápida, ¿verdad? Muy importante, y también es conocer desde dónde provienen estas armas. Veíamos que pues en este caso la CZ Scorpion es checoslovaca y la AR-15 proviene de Estados Unidos. Pero ¿cuál es la ruta a seguir? ¿Por dónde es que llegan precisamente estas armas al país? Bueno, veámoslo de esta forma. Costa Rica viene a ser el punto donde precisamente llegan estas armas, que vienen desde Colombia, desde Estados Unidos y desde Nicaragua, pero principalmente la AK-47 es la que viene de Nicaragua debido a esos conflictos armados. Les decíamos, desde Colombia vienen algunas, desde Estados Unidos vienen otras, y ahora esta nueva adquisición, que podríamos decir de esta forma, que están teniendo las organizaciones criminales, que viene a ser la CZ Scorpion, que como ustedes pudieron escuchar en la información anterior, su disparo, además de ser 1 a 1, que tiene que ser 1 a 1, que de igual forma podría ser modificada por estas organizaciones criminales, es un arma bastante pesada, es un arma que se utiliza también en conflictos armados. De momento, esta es la información que tenemos. Usted continúa con más. Gracias, Maricruz. Estaremos pendientes desarrollo de esta situación que se está presentando principalmente en los decomisos de armas en nuestro país. Vamos con otros temas, porque hay satisfacción entre los vecinos de Santa Cruz de Guanacaste por el inicio de la construcción del nuevo puente sobre el río Soncollo. La obra estaría lista en el mes de noviembre. Empezó la construcción de la nueva estructura que reemplazará el puente de un único carril en la zona del río Soncollo sobre la Ruta Nacional 160. Las obras iniciaron con la conformación de un paso provisional que garantice el tránsito vehicular mientras se realicen los trabajos. Es una de las mejores noticias que vamos a recibir los que transitamos aquí casi todos los días. ¿Por qué? Porque necesitamos que se mejoren las calles en Guanacaste. Pues maravilloso, es una excelente noticia para todos los santacruceños y todos los turistas que transitamos por acá. Creo que una noticia para la comunidad 27 de abril aquí en Santa Cruz, Guanacaste, una de las mejores noticias que podemos recibir. Va a ser una realidad el puente Soncollo, un puente que tiene muchísimos años en deterioro, y ya gracias a Dios y al ministerio ya van a dar por inicio esta obra, entonces sumamente contentos. El nuevo puente tendrá 30 metros de longitud. El proyecto cuenta con un plazo constructivo de 180 días y consiste en la construcción de un puente de 2 carriles, uno por sentido de circulación. Viene a sustituir un puente vehicular de una vía que está en riesgo inminente, y se va a sustituir por un puente a 2 vías, una por sentido, con aceras a ambos lados, y en uno de sus lados tiene ciclovía. Es una inversión de 1.400 millones de colones para un plazo de ejecución de 180 días que esperamos que salir inclusive en menor tiempo. El ancho total será de 13 metros, contará con 2 carriles de 3,60 metros de ancho cada uno, separados por barandas. Se construirán cerca de 540 metros de acceso de aproximación al puente. En la obra se invertirán al menos 1.400 millones de colones. Sería muy bueno eso. Bueno, los vecinos de Goicoechea denuncian el paso constante de motocicletas en un puente que es exclusivo para peatones. Además, existen casas con la cochera obstruida debido a la construcción del nuevo puente sobre el río Ipís. Los detalles en nuestra sección Voz Comunal. Como si fuese un espacio dedicado a las motocicletas,
pasan y pasan por el sitio sin ningún reparo, pese a ser una zona exclusiva para peatones. Por acá pasan niños, colegiales, adultos mayores, en fin, personas que corren riesgos por el tránsito constante de las motos. Y a veces uno tiene que esperar que pasen 1, 2 o 3 motos antes de que lo dejen pasar a uno. Y yo veo niños, yo veo señoras mayores, personas con carritos con niños. Sí, es cierto, está bastante peligroso. A veces uno, por venir rápido, ¿verdad?, hacer sus mandados y es peligroso que lo vaya a atropellar, peor uno que no está acostumbrado a andar en estas calles. Hay que esperar a que todas las motos pasen para poder pasar uno, o a veces uno va a mitad de camino y se mete una moto porque no se fijó, entonces la moto tiene que devolverse o devolverse uno para darle paso a la moto, como si fuera la prioridad. Pero es bastante frustrante, es bastante cansado también estar en esto porque no nos dan solución de absolutamente nada. Se trata de los trabajos del nuevo puente que sustituirá la alcantarilla sobre el río Ipís en Setillal de Goicoechea. Una de las más afectadas es la familia Sandoval, ya que su garaje quedó obstruido. Tenemos carro, tenemos moto, no podemos salir porque si usted ve es un escombro, la zanja que hicieron atrás de ustedes, pues también siempre no se puede salir. Acá, bueno, ayer fue que mi padrastro y mi novio se encargaron de acomodar, pero a nosotros se nos mete el agua de lo mismo que ellos han hecho. Según los lugareños, son muchos los peligros e incomodidades en la zona. Es incómodo pasar ahí más ahora con la lluvia, es demasiado barrial y, o sea, es peligroso, diría yo más bien. Sobre este tema consultamos al Ministerio de Obras Públicas, pero no obtuvimos respuesta. También solicitamos la versión de la Municipalidad de Goicoechea, pero ante nuestra consulta el encargado de prensa contestó que está fuera del país. Extra Noticias Voz Comunal. Envíanos tu denuncia, videos o fotografías y una breve explicación. Escríbenos por WhatsApp al 7070-4212. Bueno, y la ruta nacional, la ruta 32, fue reabierta este lunes a eso de las 9:30 de la mañana. La vía comunica, recordemos, San José con toda la zona del Caribe, y su reapertura ocurrió una vez finalizada la limpieza y tras comprobarse que no continuaba la caída de material. La gran cantidad de vehículos articulados y livianos que esperaba en la fila la apertura de esa vía. También la caída de material ocurrió en el kilómetro 38 y el cierre se dio minutos antes de las 3 de la tarde de este domingo tras un muy fuerte aguacero. Recordemos que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes puede cerrar en cualquier momento esta importante ruta de forma preventiva debido ya a la época lluviosa que afecta a toda esta zona, principalmente los 30 kilómetros del Parque Braulio Carrillo. Las intensas lluvias de esta tarde provocaron al menos 10 reportes de inundación en diferentes puntos del país, con mayor afectación en los cantones de Heredia y Desamparados. Según el reporte de los comités municipales de emergencias, en ambas localidades se registró el colapso de algunos sistemas de alcantarillado, lo que causó anegamientos en calles, patios y viviendas, especialmente en San Isidro y Santa Bárbara de Heredia. Para este martes 20 de mayo, el Instituto Meteorológico Nacional prevé condiciones atmosféricas similares con posibilidad de lluvias aisladas durante la mañana en la costa de Limón y aguaceros acompañados de tormenta eléctrica en horas de la tarde y noche, principalmente en el Pacífico y el Valle Central. La entidad informa que la cercanía de la zona de convergencia intertropical y los altos niveles de humedad contribuirán a mantener un ambiente propicio para la formación de fuertes precipitaciones durante los próximos días y ante cualquier situación de emergencia. Por supuesto, recuerde que puede comunicarse al 911. Las regiones del Pacífico y el Valle Central son los lugares donde se concentrarán las lluvias más intensas del país, comenzando en los sectores montañosos, tanto el norte del Valle Central como en el Pacífico Norte, cerca de la cordillera, y extendiéndose a las partes bajas de estos
de estas regiones, así como hacia las costas del Pacífico Central y el Pacífico Sur, también durante el periodo de la tarde y extendiéndose incluso hacia primeras horas de la noche. En lo que respecta a la zona norte y el Caribe, nubosidad variable estará predominando durante este día. Existe la posibilidad de que se presente lluvia dispersa durante la madrugada y primeras horas de la mañana. Miles de usuarios utilizan un tren que urge de renovación. El servicio de tren ofrecido por el Incofer es una solución diaria para al menos 16,000 pasajeros. Sin embargo, el Incofer precisa de cambios urgentes, principalmente en algunas de sus unidades. El siguiente es un reportaje del periodista Byron Agüero del área digital del Grupo Extra. ¿Cómo le afectaría si deja funcionar el tren hoy, por ejemplo? No. Sería trágico porque lo requiero para trasladarme a mi trabajo. Duro 20 minutos en llegar y en presas puedo durar 2 horas. El tren, un servicio necesario y que ocupa muchas personas, miles de personas al año en el gran área metropolitana. Solo en el 2024 viajaron 2,5 millones de personas en las 3 diferentes rutas que ofrece el Incofer, pero que enfrenta diferentes realidades, la que es económico, la que ahorra tiempo y la que es necesario. Pero también las unidades Apolo, las unidades más viejas, necesitan un cambio porque su vida útil ya no da para más. Esto en voz de los usuarios e incluso del jerarca del Incofer. La verdad es que me parece un servicio excelente. El Incofer pues en esto sí ayuda mucho a los que lo utilizamos para trabajo, más que todo, ¿verdad? Porque el servicio siempre ha sido pues bueno, a excepción nada más de algunos trenes que ya pues siento que ya cumplieron su cuota, porque muchos de ellos, digamos, cuando llueve, se les mete el agua, no tienen aire acondicionado, o muchas veces va tan lleno que usted va como en esa división de los vagones, ¿verdad? Es muy válido. Nosotros tenemos esos trenes que pueden datar algunos del 2000. En Costa Rica se trajeron como en el 2010, 2000, ahí más o menos, pero son trenes que ya eran usados, ¿verdad? Son trenes que datan algunos de los 80. Entonces en los 80 se fabrica el tren, se utiliza por 20 años, 20 y tantos años en España. Se traen los trenes que se habían refraccionado, ¿verdad? Y, o sea, se había mejorado, se había hecho un overhaul, así para entenderlo, se les ha extendido la vida útil. Y nosotros aquí le damos un mantenimiento tal que le seguimos extendiendo la vida útil. Pero sí es cierto el tema de que los trenes ya tienen una edad bastante avanzada, entonces los tenemos que sacar de circulación muchas veces y esto nos genera una distorsión en la operación, porque entonces ya nosotros no podemos movilizar ese día que el tren está fuera siendo reparado, no podemos movilizar 16,000 pasajeros. Podemos movilizar 15,500 o algo por el estilo. La diferencia entre unidades es grande. Solo en decir capacidad, estas, las DMU, que son las unidades más nuevas, caben aproximadamente 372 personas, mientras que en las unidades Apolo, las más antiguas, solo 180. Las unidades, las DMU, las que son más nuevas, ofrecen más espacio y hasta aire acondicionado. Continuando con la diferencia entre unidades, esta, que es más pequeña, tiene un espacio más estrecho. Muchas veces aquí van 2 filas de personas. Incluso hay detalles clave como los asientos y el acordeón. Muchas veces la cantidad de pasajeros es tanta que tienen que viajar aquí, en el acordeón, donde en época lluviosa o un día que llueva, se filtra el agua. Este tipo de problemas ya los hemos corregido, estos acordeones ya hemos ido corrigiendo los daños que tienen para precisamente evitar las goteras dentro del tren. El mantenimiento realmente se da todos los días del año. Todos los días el tren circula, se lleva al taller, se da mantenimiento, vuelve a circular. En eso estamos todos los días del año. Pues todos los días también, un mantenimiento preventivo y pues correctivo de la vía férrea, porque eso también afecta mucho la comodidad dentro del tren. Y esta es la realidad del Incofer, las unidades y el servicio que ofrece, donde, en caso de que dejara de funcionar algún día, la rutina diaria de miles de costarricenses que lo utilizan cambiaría totalmente. Cuéntenos su opinión, cuál es su experiencia en estas unidades, con el tren, con el Incofer. Y recuerde que si quiere conocer sobre estas y otras informaciones, visite diarioextra.com. Bueno, y después de poco más de una semana de forma tranquila, digámoslo así,
El volcán Poás volvió a expulsar ceniza y gases y así quedó evidenciado por las cámaras de seguridad tanto del OPSICORI como de la Red Sismológica Nacional. Los análisis científicos advierten que el macizo mantiene actividad sísmica y sónica que sugieren eventualmente la capacidad de más pulsos, incluso con más energía. Se debe recordar que los niveles de alerta se mantienen, es decir, roja para toda la zona del Parque Nacional, naranja para Grecia y Sarchí, así como alerta amarilla para Alajuela, Río Cuarto, Zarcero, Poás y para el Cantón de Naranjo. A las 4:08 de la mañana, el volcán Poás hizo una erupción. Esta erupción tuvo una duración aproximadamente de 5 minutos. Emitió ceniza y esta ceniza se levantó de posiblemente 1 kilómetro. Es difícil apreciar la altura máxima de esta pluma. Se dispersó hacia el suroeste. Esta erupción ahí es parte de lo que el volcán tiene potencial de hacer, lo que mencionamos estas semanas. A la excepción de este evento, la sismicidad se mantuvo bastante estable, parecida a los días pasados, y la desgasificación se mantiene fuerte. Así que es una ilustración perfecta del carácter explosivo e imprevisible de este volcán. Utilice las tarjetas Visa Cope Alianza para sus pagos y compras, tanto físicas como electrónicas. Cope Alianza presenta el tipo de cambio del dólar según el Banco Central. Lo vemos en pantalla, el tipo de cambio de referencia para mañana, la compra en 499 colones con 63 céntimos y la venta en 505 colones con 96 céntimos. Utilice las tarjetas Visa Cope Alianza en cualquier establecimiento dentro y fuera del país. Cope Alianza presentó el tipo de cambio del dólar según el Banco Central. Una de cal y otra de arena para la Fiscalía. Así se resume el resultado de las medidas cautelares impuestas a 3 de los 4 sospechosos detenidos la semana anterior por el caso Pista Oscura. En el caso del presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado, no pesa sobre él ninguna medida cautelar. La jueza penal de Hacienda y de la Función Pública tardó poco más de 2 horas en comunicar su decisión este lunes. Al final aceptó prácticamente la mitad de las medidas solicitadas en su momento por el Ministerio Público e impuso las menos gravosas a 3 de los acusados, como no acercarse ni molestar a testigos del caso por ningún medio. En el caso del director de Aviación Civil, Marcos Castillo, además, no puede conocer más sobre el proceso de licitación en cuestión, con el que, de acuerdo a la Fiscalía, se adjudicó cerca de $40 millones a la empresa MECO para la intervención de la pista de aterrizaje del aeropuerto Daniel Oduber en Guanacaste. El exministro Batalla reaccionó molesto por la detención por más de 40 horas, ya que el Ministerio Público desde un inicio no solicitó la prisión preventiva. En su caso, además, no puede contactar a ningún testigo y no puede acercarse a las oficinas del MOP, de la Comisión Nacional de Emergencias, ni a las de Aviación Civil. Primero, el mismo Ministerio Público no había pedido una medida gravosa como prisión preventiva, por lo cual mis abogados se preguntan si no nos iban a pedir prisión preventiva, ¿por qué nos encarcelan 42 horas? Esa es la gran y primera pregunta. Entendiendo también de que desde el 27 de noviembre del 2024, siendo yo ministro y conociendo la causa, me había personado y había dicho, señores, sé y conozco esta causa, estoy para servirles, cualquier cosa, por favor me citan para venir a declarar. Entonces me parece que esas 42 horas, que no se las deseo ni a mi peor enemigo, no eran necesarias. La Fiscalía apeló el fallo, ya que también solicitó el impedimento de salida del país para los 4 investigados y la suspensión de sus cargos para el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, para el director de Aviación Civil y al ingeniero de la Comisión Nacional de Emergencias. El juzgado penal acogió parcialmente la solicitud de medidas cautelares que planteó la Fiscalía, ordenó algunas de las medidas que se solicitaron y otras, como la que usted indica, no se ordenó el tema del impedimento de salida del país y tampoco se ordenó el tema de la suspensión funcional del cargo para las personas que estaban involucradas. Claramente la Fiscalía no comparte estos argumentos, considera que la investigación y los peligros procesales daban para que estas medidas cautelares fueran otorgadas y en razón de ello se formuló el recurso de apelación correspondiente. En el caso del presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado, la jueza no impuso medida alguna y puede volver a sus labores de inmediato. De mi parte, únicamente agradecerle a las personas que están de mi lado, que han estado conmigo, sobre ya específicamente el tema
del proceso, mi abogado se puede referir, pero yo solamente agradecerle a todas esas personas que siempre han confiado en mi persona. La audiencia de apelación ahora deberá ser agendada por el Tribunal Penal de Hacienda. En solo 6 años, las consultas por hipertensión arterial en la Caja Costarricense del Seguro Social aumentaron en un 47%. La presión alta es la tercera causa de atención de pacientes en el 2024. Milagro Torres nos amplía desde nuestra sala de redacción. Milagro. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 1.280.000 personas en todo el mundo padecen depresión alta y más de la mitad no saben que la portan, lo que lo convierte en uno de los padecimientos más importantes de la salud a nivel mundial. En nuestro país es la segunda causa de muerte. Por eso es tan importante esta información que vamos a ver a continuación. La hipertensión es una enfermedad asociada a factores como antecedentes familiares, consumo excesivo de sal, sedentarismo, obesidad, estrés sostenido, alcohol y tabaco. Hablamos de hipertensión arterial cuando hay un aumento de los niveles de la presión arterial sanguínea en la persona, tanto persona adulta como persona adulta joven. Encontramos un diagnóstico de hipertensión arterial cuando presentamos 2 cifras de hipertensión arterial tomadas en un centro de salud por personal capacitado cuando esa sobrepase 140-90. 2 cifras en días distintos, en circunstancias distintas que se mantenga por arriba de estas cifras ya nos hace un diagnóstico de hipertensión arterial. El 88% de los pacientes atendidos con presión alta son mayores de 45 años y 6 de cada 10 son mujeres. Que va causando daño dentro de nosotros o dentro del paciente a través del tiempo sin darnos cuenta. Puede ir dañando su corazón, su retina, sus riñones, su circulación sistémica, sin que eventualmente se dé cuenta la persona. Para prevenirla se recomienda hacer ejercicio, comer con poca sal, no fumar, evitar el alcohol y tomarse la presión con frecuencia. Las farmacias de la Caja Costarricense de Seguro Social ofrecen apoyo para mantener el tratamiento correctamente. Para controlar la hipertensión arterial es imprescindible tomar los medicamentos como se lo aconsejó su médico. De igual forma, les indicamos que en las farmacias siempre estamos anuentes a resolver las consultas acerca de la medicación y también es muy importante decir que tenemos muchos métodos y muchas herramientas para mejorar esta adherencia. La Caja destinó 5.200 millones en medicamentos solo en el 2024 para tratar esta enfermedad. También conocido como el asesino silencioso, precisamente porque muchas personas no saben que lo padecen. Los hábitos alimenticios correctos, el bajo consumo de sal podrían ayudar y favorecer a no tener presión alta. Pero vamos a ver los siguientes datos porque estos son muy reveladores, ya que en nuestro país es la segunda causa de muerte. Además, el 37,2% de los adultos la padecen. El 88% son mayores de 45 años. Además, 6 de cada 10 de estos adultos son mujeres. Se destinaron más de 5.200 millones de colones solo en medicamentos para el 2024 para tratar a los pacientes con hipertensión. Vamos a ver también la siguiente información porque es muy importante ya que las consultas subieron en un 47%, siendo el 11% de las atenciones totales que llegan a la consulta externa en los hospitales. Se registraron para el 2024 940 muertes, 53 diagnósticos al día. Son 53 las personas que son diagnosticadas con presión alta al día en los hospitales de nuestro país. Y es el 38% llega a urgencias. Normalmente las personas entre los 45 a 64 años de edad. Esta es información importante de la Caja Costarricense de Seguro Social. Bueno, ¿y cómo prevenirlo? Vamos a escuchar al experto. El primer punto importante es intervenir la dieta, es decir, disminuir el consumo de sal de mesa o sal común y aumentar el consumo de sales de potasio. Asimismo, preferir dietas ricas en carnes magras y disminuir el consumo de carbohidratos y grasas. En segundo lugar, aumentar la actividad física. Realmente cualquier tipo de actividad física es bienvenida para reducir el riesgo de hipertensión.
Un tercer punto importante es disminuir el consumo de alcohol. Si deberíamos abstenernos para disminuir el consumo, es debatido. Sin embargo, se habla que por lo menos un hombre puede consumir 2 cervezas por día y una mujer 1. Finalmente, también se habla mucho de controlar el peso corporal. Deberíamos mantener una meta aproximada de mantener un índice de masa corporal de entre 20 a 25 kilogramos por metro cuadrado o una circunferencia de cintura de 94 para un hombre o de 80 centímetros para una mujer. Hábitos saludables, esa es la recomendación principal. Además, si usted tiene antecedentes familiares, es muy importante que le diga a su médico y que controlen su presión arterial. Este fue un reporte de Milagro Torres, volvemos con más. Gracias, Milagro. Vamos con otros temas. En nuestro país, en más del 60% de las casas se separan los residuos para reciclar. Las viviendas clasifican al menos un tipo de residuo, principalmente con el plástico o el vidrio y el aluminio, como los que más se han reciclado. Reciclar no solo reduce la contaminación, sino que también protege los recursos naturales y combate el cambio climático. Según la encuesta nacional de hogares en 2024, el 62% de las viviendas en nuestro país separan al menos un tipo de residuo, siendo más común los reciclajes de plástico, el 53,5%, seguido del vidrio con el 48,7% y el aluminio 45,5%. Las zonas rurales con el 65,3% superan ligeramente a las urbanas con el 60,7% en esta práctica. Con relación al tipo de residuo que más separan las viviendas, encontramos que el plástico es el más frecuente, en el 53,5% de las viviendas, seguido por el vidrio en el 48,7% de las viviendas, aluminio 45,5%, papel o cartón 45,4% y la separación de residuos orgánicos el 39,2% de las viviendas lo hace. Sin embargo, separar no siempre garantiza una correcta disposición. Muchos hogares colocan los residuos reciclables junto a la basura común o los entregan sin limpiar ni clasificar adecuadamente, lo que dificulta su aprovechamiento. Es muy importante que los residuos sólidos vengan en condiciones adecuadas. Por ejemplo, las cajas de cartón que vengan desarmadas y apiladas. También las botellas de plástico, ¿verdad? De refrescos y demás, necesitamos que vengan limpias y secas, sobre todo cuando son, por ejemplo, de yogurt o cajas de leche, y necesitamos que vengan súper bien limpias y secas porque ese material se descompone y puede pues arruinar todas las demás residuos que están en buenas condiciones, entonces necesitamos que vengan limpios y secos. Expertos recuerdan que también existen residuos electrónicos y eléctricos como computadoras, teléfonos y electrodomésticos que requieren un tratamiento especial y es fundamental conocer los puntos de recolección autorizados para disponer de ellos de forma segura y responsable. Yo ya sé que ese aparato, sea por ejemplo mi celular, mi computadora, una refrigeradora, por ejemplo el microondas, ¿verdad? Entre otros aparatos que nosotros utilizamos cotidianamente, entonces lo correcto o lo primero que debemos hacer es, bueno, buscar en internet el mapa de puntos de recolección y recepción de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿verdad? Que es un recurso que con solo que ustedes lo pongan en Google, en el buscador, ahí va a aparecer y es un recurso del Ministerio de Salud. Costa Rica tiene como reto que en algunas comunidades existan rutas de recolección diferenciadas para completar el ciclo del reciclaje. Y el intento por dar vía rápida al proyecto de ley de jornadas flexibles, el proyecto conocido como Jornadas 4x3, apenas logró el apoyo de 31 legisladores y requería de un mínimo de 38 votos para aprobarse. La mayoría de los diputados de Liberación Nacional votó en contra de la iniciativa. También se opuso toda la bancada del Frente Amplio y 3 diputadas independientes. A favor de acelerar las jornadas 4x3 votó el oficialismo, las fracciones de Nueva República, Liberal Progresista y el Partido Unidad Social Cristiana. También los diputados liberacionistas Rodrigo Arias, Paulina Ramírez, Carolina Delgado, Andrea Álvarez y Joaquín Hernández. El proyecto se dictaminó en enero de este año y se le quería dar vía rápida para acelerar su discusión y eventual aprobación, tomando en cuenta la gran cantidad de mociones vía artículo 137 que tiene, que según el último conteo son aproximadamente unas 200 mociones
para ver algunos temas de esta nueva jornada laboral. Es un proyecto que le va a cambiar la vida a las personas al estirarle la jornada diaria. Es un problema porque va a agotar, va a enfermar a la población, le impide estudiar, le impide ver a su familia, le impide transportarse con seguridad. Van a haber muchas enfermedades laborales, van a haber muchos más accidentes laborales y además le reduce su ingreso porque ciertamente el proyecto plantea que la hora ordinaria tiene un pequeñísimo aumento, pero eso es un engaño. Lamentamos que los diputados del Frente Amplio y de Liberación Nacional no apoyaran la vía rápida para el proyecto de jornadas 4.3, lo que lo vuelve inviable y prácticamente lo entierran. Un proyecto que lo que buscaba era traer más empleos para Costa Rica y más inversión extranjera, ahora que cada palo aguante su vela y bueno, continuaremos, pero prácticamente para esta legislatura lo están enterrando.